El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes aquí en su programa Sátira, Derecho y algo más. Con una emisión más aquí de temas de importancia, temas de relevancia. Y pues bien, tenemos aquí como invitado a uno de mis grandes amigos, uno de esos amigos que da gusto compartir experiencias, pláticas. Mi estimado Daniel Cabrera Hernández, licenciado, maestro en Derecho. De alguna forma me voy a permitir un poquito compartir una sinopsis de él. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su título en el año 2002. Cuenta con diplomados en Derecho Tributario en la Universidad Iberoamericana, especialización en Justicia Administrativa impartido por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿vale? Por posgrado en Comercio Exterior impartido por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, en cursos como entrenamiento binacional de investigaciones de comercio exterior impartido en Charleston, en Carolina del Sur, por la Oficina de Aduanas e Inmigración. ¿Vale? De alguna forma, tu experiencia, la experiencia tuya es vasta, amplia, y si me leyera tu currículum, amigo, me llevo el programa. Entonces, brevemente, lejos de ser un gran amigo, un gran conocedor, soy un experto en materia de comercio exterior. Amigo, muchas gracias por darme el gusto, el honor, concederme el honor de acompañarme en este programa. Muchas gracias, Víctor. Y al contrario, es un honor para mí acompañarte en esta emisión de tu programa, que he visto en reiteradas ocasiones. Me da gusto estar aquí contigo hasta que se nos hizo poder estar aquí. Coincidir. Es un honor también para mí estar en las instalaciones aquí de la Facultad Judicial, de la cual pues también pertenezco o doy cátedra aquí en la maestría, y pues es un honor, al contrario, es un honor estar aquí compartiendo un poquito de lo que la vida nos ha llevado por este camino del comercio exterior, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Hablando de temas interesantes. Pues bueno, hablar aquí un tema importante que está cobrando relevancia en este año, es la frontera. ¿Qué pasa en la frontera? ¿Qué pasa con las maquilas? ¿Qué es una maquila? Primero, para todos aquellos que nos escuchan, Dani. Bien, efectivamente, en estos últimos años, con la nueva administración, pues cobró relevancia un poquito el tema de la maquila, con un decreto por ahí que vamos a comentar más adelante, el decreto de la frontera norte. Pero ¿qué es una maquila? Creo que es por donde debemos empezar. Efectivamente, pues esta palabra, o el origen de esta palabra, nace en España, ¿no? Por ahí, con los propietarios de los molinos, que cobraban pues una cantidad por procesarle el trigo a los agricultores locales, ¿no? Ahí en España. Ahí surge la palabra maquila, y que bueno, se va polarizando para los otros continentes, y aquí en México esta palabra de maquila pues toma relevancia, sobre todo en tratándose de la manufactura, es decir, utilizar la mano del hombre pues para determinados procesos productivos, ¿no? Hoy por hoy esta maquila se entiende como o va desde el ensamble de un producto hasta el empaque del mismo, que lleva a cabo una empresa que no necesariamente es la que es fabricante original del producto, ¿no? Es decir, pues podemos traer un insumo de algún país, y aquí en México lo que se le hace es hacerle algún proceso productivo, meterle un chip. Por ejemplo, en el caso de los teléfonos, todos estos displays que hoy conocemos, bueno, estos displays son importados de Estados Unidos,
Y aquí en México se ensambla, o sea, el teléfono viene sin el display, y aquí en México se le pone ese display, ¿no? Entonces se importa por una parte todo el aparato y por otro lado el display. Entonces el display se coloca aquí en México y se retorna al país de origen, en este caso Estados Unidos, para su distribución o lo que tengan que hacer en aquel país. Ese es propiamente un proceso de maquila, ¿no? La transformación de ciertas materias primas. Así es. Para así generar es, un producto terminado, ¿no? Así es, así Ok. es. Así es. Y pues bien, amigos, Dani, ¿cómo está la maquila hoy por hoy en México? ¿Qué me puedes contar del sector de la industria maquiladora en México hoy por hoy? ¿Cómo estamos? Correcto. Mira, fíjate que esa es una pregunta muy interesante porque ya hablábamos al principio de la relevancia que ha tenido este esquema de maquiladoras. Sin embargo, no es algo pues nuevo, ¿no? Ya es un esquema que viene más o menos por ahí de 1965, ¿no? Con un primer programa que se llamó para la industrialización de la frontera norte, donde se le daba pues cierta relevancia a estas operaciones ya de maquila, ¿no? Van avanzando los tiempos. Y ya por ahí del año de 1970, por ahí de los 70, se establece ya o se reglamenta, se intenta reglamentar en nuestro código aduanero, que es un antecedente inmediato de la ley aduanera vigente, se va reglamentando esta parte de la actividad de las maquiladoras. Ya consolidado este esquema, ya agarra mayor fuerza por ahí de 1975 a 1983, 84 por ahí, ya se habla de una consolidación de este esquema de maquiladoras y principalmente, bueno, pues por obvias razones y por la cercanía con nuestro vecino país del norte, pues bueno, adquirió mayor relevancia en la zona fronteriza, ¿no? de este país. ¿Y cuál es lo que impulsó a este esquema? Pues es la mano de obra de bajo costo, ¿no? Nos cuesta trabajo admitirlo, pero México sigue siendo uno de los países con una mano de obra pues de bajo costo, ¿no? Entonces, pues ese es el esquema, ¿no? Por eso las grandes empresas pues prefieren mandar a maquilar sus productos pues por la mano de obra calificada, diría yo, y barata, ¿no? Porque sí hay obra calificada en México, a eso hay que reconocerlo. Es hasta ahí en los 80s, ya con la entrada en vigor del Telecán en 1994, pues bueno, ya esto al abrirse la frontera al Tratado de Libre Comercio, bueno, se da ya un esquema más interesante en esta materia, y en 1998 se publica en el Diario Oficial, el 1 de junio para ser exactos, el decreto o un decreto, ¿no? Que se llama Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación. ¿Esto qué implicaba? Bueno, pues implica precisamente darle importancia a la maquila, pero a la maquila que va a la exportación, es decir, se le hace algún proceso de transformación, elaboración, embalaje, empaque, y se manda o se regresa al país de origen, ¿no? En este caso, pues nuestro principal socio comercial, Estados Unidos o Canadá, se regresa ese producto y entonces eso genera una exportación para nuestro país, y bueno, obviamente pues genera empleos, se genera un tema ahí con las divisas, porque hay intercambio de flujo comercial con nuestros vecinos, y la balanza en materia de exportaciones pues obviamente pues se va muy a la alza, ¿no? Porque se exporta muchísimo, ¿no? Se importa un producto, se le hace la reparación o lo que se le haya que hacer y pues se regresa, pero eso ya trae un costo que va agregado al momento de la exportación. Entonces se creó ahí un esquema interesante en donde hay ciertos beneficios por virtud de este decreto, se realizan beneficios a estas empresas que se dedican a esta actividad. Y así va cambiando pues a lo largo de los años. Se cambia el nombre por ahí del 2006 y este decreto ya pasa de fomento y operación a llamarse un decreto de fomento para la industria manufacturera y maquiladora
maquiladora y de servicios de exportación. ¿Sí? Solamente se cambia el nombre, algunos tópicos se van rediseñando para adecuarlos a la mecánica del tratado y además al flujo que se va llevando, ¿no? El dinamismo del comercio exterior pues va provocando que se den distintos cambios, ¿no? en estos decretos que implican pues una serie de facilidades para estas empresas, ¿no? Que más adelante los tocaremos con mayor énfasis. Ya en el 2016, recordemos que por ahí el SAT pues trata de reglamentar esta situación por un abuso, vamos a llamarlo así, la palabra es un poco ruda, pero bueno, se abusó de estos esquemas de facilitación a las maquiladoras. El régimen temporal, ¿no? Por Es, comentar de alguna forma, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues bueno, que se importaban temporalmente mercancías y nunca eran retornadas a su país. Entonces, se abusó del esquema. ¿Por qué? Porque, bueno, pues evidentemente la importación no se pagaba nada de impuestos, se tenía ese beneficio. Y a la hora de regresarlos, pues bueno, se supone que se tenía que pagar. ¿Qué pasaba? Que bueno, no pagaban nada a la entrada y pues nunca salían, ¿no? Y la mercancía se quedaba en territorio nacional y era vendida pues en el comercio informal en la gran mayoría de los casos, ¿no? O se beneficiaban las empresas y generaban ahí un gran flujo de efectivo, ¿no? Y pues no se sabía nunca qué pasaba, ¿no? Entonces, ante este esquema de abusos, se habla ahora ya de empresas certificadas, ¿no? Ya hay un esquema de empresas certificadas que el SAT impulsa para evitar precisamente estos abusos. ¿Y qué es una empresa certificada? Bueno, pues una empresa certificada implica que el SAT cree en mí, ¿no? Voy creando un historial de factibilidad, ¿no? Y ante el SAT yo estoy perfectamente localizado para cuando me busques, estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales y aduaneras, siempre estoy en la línea contigo y nunca me voy a desaparecer, que era lo que pasaba en el anterior esquema, ¿no? Se desaparecían. Entonces, hoy por hoy estamos sentados en esa silla, ya se habla de empresas certificadas y entonces tú, para estar afecto o participar en estos decretos de beneficios de la industria maquiladora, lo ideal es contar con un esquema de empresa certificada, ¿no? ¿Por qué? Porque me trae ciertos beneficios el ser una certificada y entonces abandono el antiguo esquema y ya ante el SAT pues estoy a las órdenes de lo que diga la autoridad, ¿no? En teoría, así me tengo que comportar y este esquema de empresas certificadas pues la autoridad me cree, ¿no? A grado tal que incluso puedo llevar a cabo el despacho aduanero, ¿no? Como uno de los beneficios en mi domicilio. Wow. ¿No? O sea, ya no tengo que pasar por la aduana. Que la autoridad, si quiere verificarme, pues que venga a mi domicilio. Puedo llevar a cabo el despacho en mi domicilio, sí, perfectamente válido, ¿no? Y ese es uno de los beneficios interesantes que los contribuyentes, pues, siempre buscan, ¿no? Si eres una empresa seria y te vas a dedicar a esto, pues bueno, estoy en este esquema. Al día de hoy tenemos alrededor de 3,100 y fracción de empresas certificadas, ¿sí? O sea, no son poquitas, pero tampoco... Son muchas. O sea, es un número importante que tuvieron que pasar una serie de filtros impresionantes, ¿no? Para poder tener estos beneficios que ya decía, como el despacho a domicilio, que no pago nada de impuestos y se me genera un crédito fiscal al 100%, ¿sí? Es decir, al momento de yo importar la mercancía al territorio nacional de manera temporal, como soy certificada, no pago los impuestos y al momento de retornarlas, solamente voy descontando lo que me fueron prestando, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A mí me prestaron 100 que debí de pagar a la entrada, bueno, pues tengo esos 100 y a la salida tengo que pagar 80, bueno, pues me van quedando 20. Y ahí voy jugando, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, pues que las empresas no pierden su flujo, ¿no? Que es lo que muchas empresas tratan de conservar y juegan con ello, ¿no? Para no estar sufriendo ahí contingencias, ¿no? Eso les sirve demasiado. Entonces, este esquema de certificación al día de hoy pues está vigente y está a la luz del día y las empresas quieren serlo, ¿no?
o buscan ser o estar en este esquema de empresas certificadas por los beneficios que implica. Y la industria maquiladora, bueno, pues le es factible este esquema porque así venían trabajando, ¿sí? Pero ahora, bueno, tienes que cumplir ciertos requisitos para ser certificada. Mi estimado Dani, ¿te parece si vamos a nuestro primer bloque comercial y regresamos y nos abondas un poquito más sobre qué requisitos y cómo certificarse, cómo llegar a ese punto? Si todos pueden acceder a esa facilidad administrativa, ¿te parece? ¿Regresamos con eso? Perfecto. Bueno, amigos, vamos a nuestro primer bloque comercial y regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos, amigos. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales: Facebook, Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter, @FacultadJudici1, correo electrónico, facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos: www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño: ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde. Que no descansa. Que se autoexige. Seres con coraje. Que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen. Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse. Pero no lo van a hacer. Porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y Algo Más. Pues bien, amigos, regresamos aquí a nuestra segunda parte del programa prácticamente. No, bueno, todavía no. Primera pausa, ¿no? Después de la primera pausa. Amigo Dani, cuéntame, a ver, me decías de las certificaciones. ¿Qué puede hacer una empresa para certificarse? Claro.
Mira, aquí es importante, voy a hacer una connotación. Una empresa maquiladora puede registrarse o puede acceder a este esquema de empresa certificada o no. O sea, es opcional. Es optativo. Es optativo. Es decir, yo puedo tener o puedo estar afecto al decreto que nosotros le llamamos decreto IMEX, ¿no? Puede ser una empresa IMEX autorizada por Economía, pero no puedo no contar con una certificación en materia de IVA-IEPS, ¿no? Que ese es el nombre correcto, el esquema integral de certificación IVA-IEPS. Entonces, insisto, puedo tener, al amparo del decreto, puedo tener mi empresa como IMEX, pero puedo o no ser empresa certificada, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos o qué es lo que debe buscar una empresa maquiladora? Pues bueno, tener esa dualidad, ser empresa IMEX y además tener su certificación IVA-IEPS. ¿Por qué? Porque, insisto, los beneficios del despacho a domicilio, del crédito al 100% de las contribuciones, son las más importantes, entre otras, ¿sí? Pero las más importantes creo que serían esas. Entonces, puedo ser IMEX, pero puedo no contar con mi certificación, ¿no? Pero yo creo que al día de hoy lo que nos debe interesar o lo que les debe interesar a la empresa maquiladora, a la industria maquiladora, es ser IMEX y además empresa certificada para tener todos estos beneficios. ¿Qué necesito? ¿Qué necesita una empresa para estar certificada bajo este esquema? Pues bueno, en el caso de personas morales, pues bueno, estar debidamente constituidas en territorio nacional al amparo de la legislación correspondiente, pues estar al corriente de mis obligaciones fiscales, contar con personal que esté dado de alta en el IMSS, ¿no? O sea, tener trabajadores, o en su caso, si subcontrato, ¿no? Si tengo un régimen ahí de subcontratación, bueno, pues también tiene que estar autorizado por el SAT, ¿no? Aquello, el tema de los famosos avisos, ¿no? De yo, proveedor del suministro personal, outsourcing, te doy tu constancias de mis declaraciones, el aviso del SAT, y al revés, ¿no? El contribuyente que la recibe tendrá a su vez que notificar al SAT que recibe ese servicio. A eso nos referimos. Okay. A eso nos referimos, ¿no? Por todo este esquema del outsourcing satanizado por nuestra autoridad, bueno, se prevé que sea ahora de esa manera, ¿no? Obviamente, pues no estar en el listado de las empresas del 69B, el 69B, contar con fiel los certificados digitales vigentes, si tengo establecimientos, pues que estos estén registrados, tener un correo electrónico, tengo que tener un padrón de importadores. Recordemos ahí que para importar productos a territorio nacional tengo que contar con un padrón de importadores. Este tiene que estar vigente. Se hacen visitas por parte de la autoridad, precisamente para, si estamos hablando de que este esquema de empresas certificadas tiende a que la autoridad me crea y esté yo siempre en los ojos de la autoridad, bueno, pues tengo que permitir que la autoridad del SAT pues vaya a mi domicilio y se cerciore de que efectivamente, si soy una empresa de maquila, pues tengo que tener todos la maquinaria, ¿no? El activo fijo que me permita llevar a cabo la actividad a la que estoy diciendo que voy a desarrollar, ¿no? Correcto. Obviamente, pues si el local es arrendado, pues bueno, acreditar que está en arrendamiento, las bodegas, la maquinaria, o sea, todo lo que permita a la autoridad, pues darle certeza, ¿no? Y por un lado, pues también me da certeza a mí, pues de que la autoridad cuando venga a visitarme, pues bueno, no voy a tener ningún problema, ¿no? Estoy sentado en una silla normal y no en un barril de pólvora, ¿no? Que eso es lo que antaño pues se pasaba. Tengo que tener registrados a mis clientes y proveedores, es decir, quién me va a vender o con quién voy a tener relaciones comerciales tanto en el extranjero como aquí. Muy probablemente yo pueda también subcontratar pues el servicio que estoy realizando, ¿no? Entonces también tengo que tener a todas estas personas o todos estos contribuyentes, pues los tengo que tener registrados y además los tengo que, en el trámite tengo que mencionar quiénes son con sus RFCs y evidentemente tendrán que también cumplir con sus obligaciones. Tengo que decir qué insumos son los que voy a importar de manera temporal
y qué producto voy a sacar qué producto voy a exportar, ¿no? Ok, para evitar la simetría de la producción. Es correcto, perfecto. es correcto, ¿no? Digo, entre otros requisitos, y uno que es muy importante, que creo es donde en mi experiencia y por mi formación en temas de auditoría con la autoridad en temas de comercio exterior, pues lo que siempre nos percatamos es que tienes que llevar un control de inventarios, ¿no? Es una obligación legal que lleves un control de inventarios, pues en materia fiscal pues también existe, ¿no? De acuerdo al Código Fiscal, en la ley aduanera también existe esta obligación, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas? Pues bueno, que no hay un efectivo control de esos inventarios, o sea, no sé qué entró y en consecuencia pues no sé qué salió, y entonces ahí pierdes todo el control, ¿sí? Y eso es lo que adolecen muchas de las empresas en este país de esta industria maquiladora, pues adolecen de ese, ¿no? de esa situación. No hay un control efectivo, no hay un control interno, diría yo, pues ni de mis inventarios, ni de mis entradas, ni de las salidas. ¿No? Y ahí creo que hay un conflicto importante con la autoridad, porque pues la autoridad lo que quiere ver es precisamente ese control, ¿no? Y que lo que tú declaras pues aparezca reflejado en los documentos que tienes en tu empresa, ¿no? En tu contabilidad. Entonces, ahí hay muchos problemas. También hay problemas porque el área contable y el área de finanzas, o sea, quien compra el producto, no le informa al área que lleva todo este tema de comercio exterior, y entonces pues hay una pugna, ¿no? Y entonces lo que tiene reflejado contable pues no está en la parte de comercio, y entonces es un problema también, ¿no? No hay especialización también. El contador hace las veces no solo de contador, sino también de abogado y también de área de comercio exterior, ¿no? Tristemente está así la situación, y entonces pues el contador cuando le llega una auditoría pues se vuelve loco, ¿no? Porque o te doy lo contable, ¿no? O te doy lo de comercio, o le juego, o qué hago, ¿no? Se entra ahí en un callejón sin salida, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, hace que la auditoría se vuelva tortuosa, y los resultados, pues bueno, ya los conocemos, ¿no? Créditos fiscales impresionantes, ¿no? Pero por esa falta de control interno. Y que, pues digamos que a grandes rasgos esos es los requisitos. Tienes que presentar una solicitud ante la autoridad vía el portal, y pues la autoridad va a resolver tu situación más o menos en un plazo de 40 días más o menos, porque obviamente pues tiene que verificar toda esta información, y entonces te otorgará una certificación en tres sentidos. Bueno, hay tres tipos de empresas certificadas: A, AA y AAA, dependiendo de pues qué tan sano estés, ¿no? Y ya ahí entra un tema en donde la autoridad podrá pues identificar a qué tipo de empresa te va a ir, la autoridad te va a ir clasificando. Y en últimos años, bueno, aparte de los requisitos generales, bueno, te piden algún otro requisito un poquito más complejo, dada el volumen de tus operaciones, o sea, todo tu comportamiento, pues se va analizando a efecto de irte encasillando en alguna de estas tres categorías. Es un trámite en algunas veces tortuoso para algunos contribuyentes, porque no es nada sencillo, ¿no? Yo les decía que te piden hasta la cartilla de vacunación de los socios, ¿no? Porque también aquí tienen que validar pues que el socio exista, ¿no? Que los socios que componen la empresa pues existan, estén al corriente, ¿no? No se trata de un prestanombre. Una usurpación de identidad, ¿no? Así es, todo un tema que el día de hoy está de moda, pues bueno, desafortunadamente por algunas circunstancias llevaron a la autoridad a actuar de esa manera, ¿no? Pero bueno, hay que cumplirlo, ¿no? Hay que cumplirlo. Sin embargo, el esquema está diseñado para que una vez que ya te creo, o sea, ya te tengo ubicado, ya confío en ti, ya te amo, ya confío en ti, entonces las cosas pueden seguir su cauce sin mayor problema. ¿Tiene una vigencia este esquema? Sí, tiene una vigencia dependiendo del tipo de empresa certificada que
en el que estés. Si es una empresa con el rubro A, tu certificación es solamente de 1 año y tendrás que renovarla para el año, una vez que se te agote o que se acabe este año. Si es AA, va a ser de 2 años, y así sucesivamente. La AAA, ahí va a ser 3 años. O sea, vamos de 1, 2 o 3 años, dependiendo del rubro en el que te estés encasillando. Y bueno, tiene sus beneficios contar con esta certificación. ¿Qué recomendamos nosotros? Bueno, si te vas a subir a este esquema de cumplimiento, pues entonces tienes que, ya les decía yo, tener un control interno muy efectivo. Porque si tú en algún momento de tu operación dejas de cumplir con estos requisitos de la certificación, vas para abajo. Y entonces tu empresa maquiladora pues también va a estar coja de un pie, ¿no? Porque ya no te van a dejar trabajar como lo venías haciendo. Pierdes este beneficio del crédito fiscal, pierdes este beneficio del despacho a domicilio y los otros requisitos que trae aparejada estos rubros. Entonces, ¿cuál es el consejo? Pues, si te vas a meter al carril, pues entonces... ¿Te alineas o te alineas? Vamos a crear, ¿no? O vamos a dotar a tu empresa, pues, de un compliance, ¿no? Que está muy de moda. Entonces, vamos a hacer compliance. Que tu servidor promueve. Que tú promueves acertadamente. Creo que ya está para todo. O sea, claro, tenemos que ser muy, muy asertivos en el tema y empezar a hacer que las empresas o que el empresario se meta al negocio del cumplimiento, ¿no? Y las estrategias que tengas que hacer o que vas a hacer, pues hazlas utilizando la ley. Creo que eso es fundamental. Si utilizas estrategias al margen de la ley o fuera de la ley, pues al final del camino te van a tener un costo para ti, ¿no? A lo mejor en un momento, en un principio, pues te van a generar ganancias efectivas, pero abiertamente, ¿de qué sirve? Venta facturas, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? sí, o sea, ¿de qué sirve que lleves a cabo ese esquema y te metas 100 pesos a la bolsa si al final del camino vas a desembolsar, cuando te descubre la autoridad, pues vas a desembolsar 200? Entonces, yo soy de la idea que lana que te metas a la bolsa, pues que ya no salga de tu bolsa, ¿no? Que te la puedas gastar, o sea, que salga pero buen gasto y que disfrutes y que tengas un buen uso de esos recursos. Pero si lo vas a tener que sacar para después defender una auditoría, pues creo que no es el objetivo. Difícilmente, ¿no? No es el objetivo, creo yo, ¿no? En términos generales es lo que yo sugeriría y los requisitos, ¿no? Con este tema de los requisitos y con este esquema de empresas certificadas, pues yo aconsejaría esa parte, ¿no? Ser muy objetivos, ser muy asertivos con el tema del cumplimiento, ¿no? Okay. Tienes que cumplir. Entonces, me surgen 2 comentarios por ahí, amigo. El primero, hablabas de tener bien registrados los inventarios. A través de las famosas NIFs, normas de información financiera, hay ciertos contribuyentes a los que no se les exige forzosamente llevar un control de inventarios como tal, ¿no? Como lo obliga la ley. Aquí, para efectos igual de la certificación, ese tipo de empresas o de contribuyentes, dada su objeto social o su actividad económica, también se da esa facilidad de en algunos casos no llevar formalmente un control de inventarios, pero sí de la compra como tal, un registro. ¿Sería válido también ahí? Mira, o si es más estricto ahí en ese sentido. Yo te diría que es más estricto. Yo consideraría que es más estricto. Incluso como nosotros que hacemos consultoría y asesoría, lo que pensamos es que debes de llevar un tema de contable y fiscal, uh-huh. O sea, un expediente, vamos a llamarle así, o toda la integración, y por otro lado, un expediente de comercio exterior. Ok. Sí, o sea, tenemos que llevar esa dualidad, que si bien es cierto y tiene que cuadrar con la parte de qué compras, y tus compras deben estar registradas, y eso lo amarras pues con tus pedimentos, ¿no? Qué importaste y después cómo lo sacaste, cómo lo exportaste. Entonces debe haber esa dualidad y yo creo que es un poco más estricto. La ley aduanera aquí en el control de inventarios te dice que debe ser automatizado, pero bueno, no te dice qué debemos entender por automatizado, no dice si lo tienes que llevar en Excel,
si lo tienes que llevar o comprar un programa específico, o cómo cumples con esa automatización de tus inventarios, o sea, no te dice, ¿no? Esa lagunita. Esa lagunita. Nosotros llegamos a las auditorías y entonces, pues decía el contribuyente, pues ahí está mi control automatizado, y era un Excel, ¿no? Con las columnas que él consideraba le servían para hacer su inventario, ¿no? Y llegabas tú y le decías, no, ¿sabes qué? Ese no sirve, necesito además estas y estas y estas y estas otras columnas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que cruzar la información y tener un control de tus descargos o tus exportaciones, cómo ibas descargando tu IMPO con tu EXPO, tu IMPO con tu EXPO. Eso les cuesta mucho trabajo a todas las empresas, al sector maquilador y a todas, pues porque no hay un efectivo control. Volvemos al tema del control. El tema del control aquí es fundamental. Si no hay un tema de control, todo se puede venir pues para abajo, ¿no? Cuando te cae la auditoría. A eso voy, amigo. Tú y yo como pioneros de ese compliance fiscal como tal, que estamos llevando a muchos sectores de México. Importante, en el sector maquilador, ¿para dónde va el sector maquilador? ¿A dónde van las maquiladoras? ¿Cómo podemos rescatar esa industria? Como asesores con ese compromiso moral y profesional que tenemos, ¿qué sugieres? ¿Qué aportes? Digo, y lo digo al aire, ¿no? Sin decir la receta como tal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos salvarlo? O prácticamente estamos hablando de una figura en peligro de extinción casi. Mira, yo considero que no, yo considero que, y por ahí en algunas pláticas con algunos de sus compañeros expertos en el tema, en el comercio exterior, decían, yo creo que este esquema se tiene que fortalecer, porque tan solo, imagínate la maquinaria, ellos conforme al decreto que ya comentamos, ellos tienen derecho a realizar importación temporal durante todo el tiempo que dure su programa, autorizado por economía, de importar todo su activo fijo, es decir, toda la maquinaria con la que piensan llevar a cabo sus procesos. Entonces, imagínate lo que implicaría el perder este beneficio y el que desaparecieran las maquiladoras. O sea, prácticamente y todas trabajan con máquinas que no son hechas en México. Okay. ¿Te parece si vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos? Claro que sí. Amigos, regresamos a nuestro programa Sátira, Derecho y algo más. No te apartes de Sátira, Derecho y algo más. Regresamos. Facultad Judicial de Derecho Tributario. Contáctanos. Teléfonos 55 70 29 0006 o al 55 66 50 30 93 o en redes sociales: Facebook, Facultad Judicial de Derecho Tributario, Twitter, @facultadjudici1, correo electrónico, facultadjudicial@gmail.com o visita nuestra página web www.facultadjudicialdederecho.mx. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Porque todo empresario debe estar informado sobre los acontecimientos fiscales, en Contacto Fiscal guiamos al contador respondiendo a todas las dudas que surgen en el mundo laboral. Contacto Fiscal, todos los miércoles a las 11 de la mañana.
buscas música fuera de lo convencional, no te pierdas Sonido Libre. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Sigue escuchando Sátira, Derecho y algo más. ¿Qué tal, amigos? Regresamos aquí a nuestro último bloque de su programa Sátira, Derecho y algo más. Mi Dani, comprometiéndote aquí con nuestros amigos maquiladores, ¿qué soluciones das? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos rescatar ese sector que hoy por hoy está muy vulnerable? Claro, mira, esa es una pregunta interesante y como colofón del programa creo que queda muy bien. Bueno, antes que nada, para aclarar un poquito, y digo, finalmente somos abogados y nos enseñaron a fundar y motivar nuestras lo que estamos diciendo. Entonces, en este caso, de todo lo que hablamos de requisitos y todo este tema de las certificadas y demás, pues bueno, está previsto por las reglas generales en materia de comercio exterior, las 711, 712 y siguientes nos hablan de todo este esquema de certificadas si tu audiencia quisiera consultar estos tópicos, pues bueno, ahí lo pudiera encontrar y la mecánica a seguir. Complicado muchas veces, a veces a la lectura, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Yo diría que como conclusión pudiéramos, aparte de que ya hablamos del compliance, que es una parte interesante del tema, pudiéramos hablar también de un tema de blindaje de las operaciones de estas empresas, ¿sí? Las empresas, si estamos hablando de una empresa o de las empresas maquiladoras ya establecidas, como medio o para poder subsistir, pues bueno, primero, pues hay que seguir cumpliendo con nuestro esquema de empresas certificadas, y es que así lo somos, ¿y qué implica? Bueno, cuidar tu certificación, cumpliendo los requisitos en todo momento y estar pendiente de tu certificación. 2, si tienes tu programa IMEX autorizado por Economía, hay que cuidar también tu programa. Tu programa implica estar rindiendo informes de manera periódica. Si tú dejas de cumplir con tus reportes periódicos, pues bueno, te puedes meter en un problema y pierdes tu programa IMEX, ¿no? Pierdes tu programa IMEX y te metes en problemas con tu certificación, entonces ahí estás frito. ¿Qué tenemos que hacer? Blindar tu certificación, blindar tu programa, darle un adecuado manejo a tus informes, estar pendiente de los mismos. Y aquí va muy de la mano, contrata a una persona experta en comercio exterior. Hoy en día todo tiende a la especialización, ¿no? Comercial, un Daniel Cabrera o un Víctor Barrios. Exacto. Bueno, Movimiento Comercial, Barrios Parrilla Asociados, 4752-4577, 4752-4578. Dani, por favor, tu espacio para que te promociones. ESCA Consultores, con los números 7090-2941 y 7090-2943. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? ¿Quién nos ayude para estar viendo estos temas? O sea, no es un tema fácil, es un tema complicado y hay que darles mucho seguimiento, ¿no? Ya hablábamos, control de inventario, pues va muy de la mano con tu compliance y con tu blindaje de tu operación. Tienes que estar verificando tus operaciones de manera constante, que lo que estén declarando nuestro agente aduanal, que es quien lleva a cabo la operación de comercio exterior, o quien hace el pedimento para ser más exactos, pues no hay que confiar tanto en él. Que luego te dejan una broncota y dice, el contribuyente fue el que me dio los datos. Ay. Entonces, hay que darle seguimiento. Por eso hablo yo de un blindaje. ¿Por qué? Porque el blindar implica que tú estés revisando tus pedimentos de manera constante. ¿Quién lo hace? Pues el experto en comercio exterior, que esté verificando qué identificadores estás declarando, los valores de tu mercancía que concuerden con tus facturas,
qué pedimento utilizaste, tu clave del pedimento que sea la correcta, cómo declaras la descripción de la mercancía, la fracción arancelaria, bueno, en fin, una serie de datos que hay que estar muy pendientes de ellos, porque de otra manera vamos a tener un problema, y que no nos damos cuenta sino hasta que ya tenemos al SAT tocándonos a la puerta. Entonces, eso es súper importante. Tenemos que elaborar contratos con nuestros proveedores, es decir, ¿a qué nos comprometimos ambas partes? Eso es súper fundamental, porque entonces le damos certeza a la autoridad de que no estoy haciendo una operación simulada, ¿no? Okay. No hago un paréntesis, pero que te interrumpa. A todos nuestros amigos, recuerden programas anteriores que les he dicho de materialidad, ¿vale? Recomendable, si no podemos protocolizar, es decir, ratificar ante notario público, ante fedatario, ese contrato, certifiquémoslo, nos va a costar 200 pesos, 300 pesos, pero ya le damos fecha cierta. Así es. ¿Vale? Es decir, ¿qué implica el darle fecha cierta a un contrato? Que la autoridad no pueda presumirnos que lo acabamos de hacer, ¿no? Porque nos están revisando. Así es. ¿Vale? Eso es súper importante, como bien lo acabas de decir, y no solo en territorio nacional, ¿eh? Yo me voy más allá, en estas operaciones de donde está inmersa un país, un extranjero, hay que certificarlo también en aquel país, ¿no? Hoy por hoy todo es chino, entonces hay que ir a la Cámara de Comercio en China a certificar mi contrato con el proveedor chino, y también aquí en el país, ¿no? Que nos digan los clientes y nos vamos a certificar, claro, por supuesto. Sin problema. Y en general, pues bueno, toda tu operación aduanera, o sea, ¿esto a qué nos lleva? Toda tu operación aduanera tienes que seguirla minuto a minuto, tienes que estar muy pendiente, tienes que tener un área especializada en el tema para que estés siguiendo el curso de toda tu operación y pues no se pierda nada, ¿no? En el camino va habiendo muchas fugas porque la pelota pasa por muchas manos, entonces, bueno, pues ve viendo que todo esto vaya por buen camino y volvemos a lo mismo, esto es compliance, enseñar a las empresas que debe de haber un compliance en donde toda la cadena tiene un ciclo y ese ciclo pues lo tienes que ir siguiendo, ¿no? No puedes, si una parte no deja de funcionar, pues tu ciclo se va a venir abajo. Entonces, esas serían las recomendaciones que yo daría y sería lo que haría en este tipo de empresas para darles, pues, que tengan el auge que siempre han tenido y hay que mantenerla, ¿no? Mantener ese auge de la industria maquiladora de exportación. Que se ocupa, ¿no? Y digo, recordar, hacer énfasis al final, que digo, cada maquiladora, cada sector empresarial es un traje a la medida, ¿no? Claro, hay que siempre evaluar la necesidad y la problemática de cada uno de ellos. Cada una tiene su propia problemática con base en su operación, no todas son iguales, no podemos hablar de que todas estén cortadas con la misma tijera, no. Sí, en esta materia, en la fiscal y en general, en comercio exterior, no es como el divorcio, ¿no? Cambien los nombres, la fecha en la que se casaron y vámonos, ¿no? Aquí es totalmente diferente, ¿no? Es correcto. Entonces, estamos en esto, amigo, algo más, nos quedan unos 3 minutitos de programa, algo que tú quisieras comentar, aportar. Sin problema, es tu espacio, amigo. Pues mira, solo hacer hincapié en que esta industria tiene mucha relevancia. Somos uno de los países, ¿no? Por ejemplo, en la industria automotriz, que es un tema interesante. En esta parte de maquiladoras somos uno de los países pioneros en estos temas y ha ido creciendo el tema, es decir, hay mucha maquiladora para la industria automotriz en México, ¿no? Y bueno, y eso pues le ha dado a México un lugar importante en este tema. En términos generales o por entidades federativas, pues una de las más importantes es Tijuana y Reynosa ocupa, por ejemplo, el 5º lugar, Nuevo León está en 2º, 3er lugar, o sea, todo el norte del país pues ocupa lugares importantes en este tema, ¿no? La industria maquiladora en estas entidades es importante pues nadie había voltado hacia allá, sino hasta apenas unos pocos, con el inicio de esta nueva administración, pues se crea un decreto en la frontera norte que pretende, o bueno, ya está operando, de reducir el IVA del 16 al 8, que en renta sea del 20 en lugar del 30, de darle como cierta competitividad, ¿no? a la industria, a esta industria, y yo diría, pues no nada más a esta industria, creo que hay que darle empuje a toda la industria, ¿no?
porque es un tema de competitividad frente a otros países. Este esquema ha permitido precisamente que haya un auge importante de tecnología, que se generen muchos empleos, que haya intercambio de divisas. O sea, sí es importante la industria y creo yo que hay que darle un empuje importante desde el punto de vista gubernamental, y bueno, pues nosotros que estamos en este tema de la consultoría y capacitación, pues creo que hay que darle un empuje interesante, ¿no? Amigo, te vamos a comprometer a otros programas, Claro a que otros sí. programas, porque Claro que créeme que van a surgir varios temas aquí. Y amigos, antes de cerrar el programa, los quiero invitar, recuerden, a que cursen cualquiera de las licenciaturas en Derecho, Contaduría, aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, o bien cualquiera de sus maestrías, ya sea en Derecho Tributario, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal Adversarial. Y recuerden que una nueva maestría en septiembre, que es en Derecho Familiar y la especialidad en Justicia Penal para Adolescentes. Esto es su programa Sátira, Derecho y algo más. Y te agradezco, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Doña Azul, si no se me olvidó el día de hoy, espero se mejore, se la pase bien, que se me recupere esa columna. Varios estamos ahí pendientes de usted. Le mando un abrazote y un beso. Mi Dani, gracias por todo. Gracias a ti. Bonito inicio de semana y nos estamos